Vamos a cambiar de tema. Le decía que próximamente tenemos jornadas sumamente calurosas y en una de esas ocurre. A veces uno ingiere algún tipo de alimentos y después empieza con un dolor de estómago y no sabe a qué atribuirle la dolencia. Vamos a hablar de intoxicaciones alimentarias en esta época fundamentalmente. Muy buen día, Roxana Lopresti. Hola, Ceci, ¿qué tal? Buen día. Es la consulta más habitual y el 50% de las consultas que se hacen es por intoxicaciones alimentarias y le damos la bienvenida a Emilia Raimondo, que es ingeniera química y doctora en ciencias de los alimentos. Bienvenida. Gracias, ¿cómo andan? ¿Cuáles son las intoxicaciones más comunes? Bueno, en esta época del año las intoxicaciones más comunes son de origen microbiano. ¿Por qué de origen microbiano? Lo charlábamos recién fuera de cámaras un poco. Cuando vos preparás un alimento, por más higiene que tengas, siempre quedan algunas bacterias. Si ese alimento vos no lo refrigerás adecuadamente, lo que te pasa es que de una bacteria al cabo de 8 horas, suponete a 30 grados, que no van a ser las temperaturas que vamos a tener, dentro de unos días vamos a tener temperaturas superiores a esa, de una bacteria te quedan 2 millones de bacterias. Quiere ¿Cómo decir se reproducen? que porque se reproducen geométricamente, de una te da 2, de 2 te da 4 y así en 8 horas tenés 2 millones. Quiere decir que la misma comida que en el mediodía no te hizo nada y estaba fantástica, a la noche te podés intoxicar. Y las intoxicaciones, por eso, las más comunes son de origen microbiano. Anoche estaba hablando con el gerente asistencial del Hospital Noti y me decía que aproximadamente 400 son las consultas mensuales que se atienden en la guardia y la mayoría de los niños presentan intoxicaciones en esta época del año. En los niños, ¿a qué nos tenemos que focalizar? Y en los niños nos tenemos que focalizar en este tema de, primero, bueno, la higiene, no solamente para los niños, sino para todo el mundo. La higiene a la hora de manipular los alimentos, la higiene en el buen lavado de manos. Y en el caso de los niños, tener cuidado también con algo que es un tema que ya viene circulándose mucho, que es el tema del síndrome urémico hemolítico. Es una bacteria, la Escherichia coli, que es una bacteria de origen fecal. Quiere decir que es una transmisión fecal-oral. ¿Eso qué significa? Alguien se lavó mal las manos al momento de armar una hamburguesa, suponete a nivel casero, no me hace falta que sea industrializada, también la puedo hacer en mi casa, y ese niñito consume, y esa hamburguesa está mal cocida, eso es fundamental. La temperatura de cocción en el caso de carne picada o de carnes en general es muy importante que sea superior a 72 grados centígrados, que eso te das cuenta porque en el centro está bien cocida. Vos cuando ya la ves rosada, le tenés que dar un tiempo más de cocción. Y esto, ¿qué lleva? Depende de la cantidad que ingiera, va a producir un problema renal. Muchos chicos quedan, siempre se le hace asistencia con diálisis y consecuencias secuelas para toda la vida, incluso muchos fallecen. Y es una estadística muy importante en la Argentina. Y la contaminación cruzada también. Y la contaminación cruzada, eso es mucho más frecuente de lo que vos te imaginás, que es, a ver, el típico caso, yo casco huevos, ¿sí? Los huevos generalmente en la cáscara tienen salmonela, yo me lleno las manos de salmonela y ahora venís y yo te digo, te voy a servir una galletita y yo la toco con las manos. Entonces eso que estaba sin contaminar, ahora te lo contamino, porque es como que limpio mis manos con la comida o te preparo un sándwich, que es lo más común. Entonces limpio mis manos con esto y si llega una dosis infectiva justa, te va a dar una salmonelosis que va a empezar con síntomas como diarrea, que pueden llegar hasta 18 días de diarrea. Entonces, a ver, un adulto sano se va a poder recuperar, pero un niñito o una persona mayor va a tener a través de o producto de la diarrea otras complicaciones que le pueden comprometer hasta la vida. Vos hablabas de la carne, de los huevos, ¿y cuál otros alimentos hay que prestarle atención? En realidad, vos tenés que prestar a todo aquello que sea perecedero. Primero, respetar lo que es temperaturas de conservación. Si algo va refrigerado, hay que mantenerlo en la heladera. Es común que nos reunamos, por ejemplo, en la época de vacaciones con amigos o hagamos comidas familiares y la heladera de la casa no tiene tanto espacio y entonces, como preferimos tener la bebida refrigerada, sacamos la comida. Típico. Y eso es típico. Eso empieza en Nochebuena y termina en marzo. Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa comida que está fuera de la heladera, como te dije recién, las bacterias se van reproduciendo. Porque las bacterias también están en el aire, no es que
Es decir, la contaminación viene por distintas fuentes, no solamente en mis manos. Entonces, es típico y es fundamental que mantengamos las temperaturas de refrigeración. Como es fundamental que cuando vos vas a hacer una compra, que generalmente hacemos en hipermercado o supermercado, lo refrigerado sea lo último que pones en el carrito para no romper tanto la cadena de frío y después no te quedes charlando como hacemos todos por ahí 2 horas antes de llegar a tu casa porque rompes la cadena de frío. Y es lo primero que uno tiene que ingresar a la Y heladera. es lo primero que uno tiene que ingresar a la heladera. Están trabajando en una ley. Estamos trabajando en una ley de inocuidad alimentaria. Hemos empezado el año pasado. Se está trabajando con la gente del Departamento de Higiene de los Alimentos, todos los jefes de bromatología de las provincias, la Comisión de Enlace de la Legislatura, la Universidad Juan Agustín Maza, la Universidad Nacional de Cuyo y actores privados. En esa ley lo que estamos intentando es focalizar de distintos aspectos, productores de pequeña escala, darle asesoramiento. Estamos haciendo un curso de capacitación para los inspectores, tratando de transformarlo en auditores bromatológicos, cosa que vayan más allá de la simple inspección, sino que también aconsejen a la hora de la elaboración para que entre todos disminuyamos esto de las intoxicaciones. Claro, estamos hablando de productos elaborados. ¿Y cómo hacemos en casa? Bueno, Esto y en que decimos, casa que la mayoría de las intoxicaciones se producen en la hogar. casa. Y entonces para nosotros, que es un punto débil de esto que estamos organizando, que ya lo hemos pensado, es esto de asesorar a los consumidores. De alguna forma tenemos que llegar al consumidor y empezar a hacer como clic así para asesorarlo. Esto del buen lavado de la mano, de la refrigeración, evitar contaminación cruzada, agua potable también. Y si no tenés un suministro de agua potable, ver cómo conseguís o agua envasada, porque eso también es fundamental, porque uno por ahí no le tomas en cuenta el tema de agua y es el agua el que te contamina el alimento. Entonces esos pequeños clics como para ir disminuyendo la cantidad de intoxicados que tenemos. Y es importante el registro también. Y es importante el registro. Otra de las falencias con las que nos encontramos frente a armar la ley, que por otro lado vamos a ser la primera provincia que salgamos con esto. Eso ¿sí? es muy bueno. Sí, vamos a ser la primera provincia que salgamos con esto. Es que Ojalá no tenemos... que los tiempos los acompañen, porque a veces los tiempos de ustedes no son los mismos tiempos de los legisladores. Como está la comisión de enlace de la legislatura, esperamos que llegado el momento se apruebe con la correspondiente celeridad. No contamos con registro, porque es común a todos, nos pasa. Por ahí tenés un problema gastrointestinal, una diarrea y la pasás en tu casa, no le avisaste a nadie. Eso sí, una recomendación para las madres que me están escuchando, cuando el tema es de un niñito, sí, consultar inmediatamente al médico, porque la salud del niño va a estar mucho más comprometida que la salud de un adulto, a no ser que el adulto tenga una patología de base, que esté inmunosuprimido, alguna patología de base. Pero es importante y le vamos a empezar a pedir al sector salud que empiece a registrar, porque el NOTI lleva registros, mucho más de síndrome urémico hemolítico que de otros tipos de registros, pero para nosotros va a ser importante tener registro para saber dónde estamos parados y desde qué punto empezamos a aunar más esfuerzos. Y el problema que siempre se presenta, la falta de estadísticas que La tiene falta el de Ministerio de estadística. Salud, no solamente en esto, sino en muchísimas otras enfermedades. Claro. Y que es importante para poder tomar medidas concretas. Es decir, bueno, empezamos abordando este tema porque cuando empezamos con este tema de inocuidad es muy amplio. Seguro. Entonces, ¿por qué arista empezamos? Para cerrar, medidas higiénicas y de seguridad a tomar cuenta en la casa, sobre todo. Bueno, lo primero es, si vos compras con productos perecederos, llevarlos a la heladera. Cuando compres vegetales, lavarlos antes de ponerlos en la heladera para disminuir la tierra y la cantidad de plaguicidas que traen. Y después volverlos a lavar. Y después volverlos a lavar en el momento del uso. Lavarse muy bien las manos, sobre todo después de usar los sanitarios, pero cada cambio de tarea. Porque si yo tomo un envase, lo rompo y después empiezo a elaborar, ese envase ha estado en contacto, está contaminado superficialmente. Entonces no puedo inmediatamente seguir elaborando, me tengo que volver a lavar las manos. Es decir, ese lavado de manos reduce bastante el tema de evitar contaminación cruzada, es decir, si yo corté productos crudos sobre una tabla, no puedo inmediatamente poner un cocido que ya esté listo para consumir, porque este crudo puede tener microorganismos que se lo estoy pasando a este cocido listo para consumir. ¿Sí? Una pregunta que es frecuente. ¿Cuántos días uno puede disponer el alimento cuya fecha de vencimiento ha expirado?
Algunos te dicen, no, Sí. pero te quedan 2 o 3 días más. Claro. No, fíjate que no hay problema, no hace nada. Díganos, por favor, de qué manera procedemos cuando la fecha indica que ese alimento se venció. Si yo tengo que dar una recomendación, es en el momento que vos se venció, no lo consumas más. Porque va a depender mucho de la empresa. Es decir, siempre de la fecha de vencimiento tenés un tiempo más, porque la empresa se cuida, no es que se venció a las 12 de la noche de hoy y mañana ya me intoxiqué. Pero yo no sé cuánto más dura, porque va a depender de cada empresa. Claro. Entonces no te puedo decir un día, 2 o 10, porque ya veo que te digo 10 ya es mentira. Y hay una ley que indica que tiene que tener una fecha de vencimiento, todo producto. Claro, el Código Alimentario te exige una fecha de vencimiento. ¿Y qué pasa si mañana te intoxicaste con ese producto que se venció hoy? Y bueno, es decir, se vence hoy y yo me lo consumo vencido. Es responsabilidad mía. ¿El mismo día se puede consumir también? ¿O Hasta ya el no? día del vencimiento Hasta lo el podés día. consumir. No después, porque no te puedes arriesgar. Para cualquier producto. Para cualquier... A ver, vamos a esto. A ver. Hay productos mucho más riesgosos, que serían los perecederos. Yogures, una manteca, una crema, una mayonesa, que son productos que son muy nutritivos y que tienen mucho contenido de agua, entonces los microorganismos se reproducen más fácilmente. ¿Se acuerdan que hace unos días atrás hubo una intoxicación? Hace unos días, Sí, con unas los semanas sándwiches. atrás con los sándwiches en Buenos Aires. Eso fue una mayonesa casera que la estiraron. ¿Y qué diferencia tiene con la industrial? La industrial trae conservantes químicos. Entonces cuando vos la estirás, te reduce la cantidad de microorganismos. Cuando vas a hacer una mayonesa casera muy nutritiva y la estirás, los microorganismos se reproducen rápidamente ahí porque le estás poniendo agua y tiene un montón de nutrientes y temperatura. Los sándwiches empaquetados, sobre todo. Sándwiches empaquetados, pero eso fueron, esa intoxicación específicamente fue porque la mayonesa era casera y la estiraron con agua, como suelen hacer por ahí con mayonesas industriales. Buenos datos. Tal Para cual. tener en cuenta, a propósito de esto que decíamos, una semana sumamente calurosa. Tal cual. Por lo tanto, es caldo de cultivo para las bacterias. Sí. Y además los dolores, los calambres abdominales que ocasiona. Y todas es las sumamente molestias y todos los incómodo, trastornos. Los síntomas. Todos los trastornos, porque en lugar de estar disfrutando de tus vacaciones, tenés que estar en una cama. Claro, con esos dolores tan fuertes. Gracias. Bueno, Emilia, muchas gracias a ustedes. A ustedes.